Hola, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Me encuentro hoy con el profesor Julio Martí Cárcamo. Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, quien les habla, que es Carolina Santander Gómez, para contarles hoy día de nuestra propuesta o innovación pedagógica que tiene que ver con los proyectos en la sala de clases. Y nuestra gran pregunta es, ¿son una evaluación o son una negociación? Vamos a empezar con el diagnóstico de esta experiencia, en la cual vamos a contarles cómo nació, cómo se originó. Bueno, en la primera parte sabemos que nace una publicación de los estándares orientadores para carreras de pedagogía en inglés del Mineduc en el año 2014, más o menos, que nos dicta más o menos lo que nosotros tenemos que entregarle y también lo que nosotros debemos desarrollar en nuestros profesores en formación, en nuestros estudiantes. En este libro, en este compendio, tenemos los estándares disciplinarios que tienen que ver con áreas como la lingüística, la metodología, también tiene que ver con el desarrollo de TICs dentro del aprendizaje de una segunda lengua. Y por otro lado, los estándares pedagógicos, donde tenemos ahí el área curricular, el área de evaluación, etc. Sin embargo, hay un área que es más bien un poco olvidada o dejada de lado, que es el área de las características bases de los profesionales egresados del siglo XXI. Y cuando hablamos de estas características que están plasmadas en este documento, hablamos de un conjunto de habilidades que nuestros y nuestras estudiantes deben desarrollar. La primera tiene que ver con el ser un agente de colaboración, el saber trabajar en grupo, algo que es bastante complejo y que es bastante difícil de desarrollar. También tenemos esta invitación a que nuestros estudiantes manejen las tecnologías de manera óptima. Y cuando hablamos de manejo de tecnología, también estamos hablando del manejo de las redes sociales. Al mismo tiempo, nuestros estudiantes tienen que ser innovadores. Eso significa que tienen que ser capaces de estar constantemente en búsqueda de nuevas instancias, tanto de evaluación como de aprendizaje para sus estudiantes, dependiendo del contexto en el cual ellos estén realizando la labor docente. También nuestros estudiantes deben ser proactivos y proactivas. Esto es un trabajo que se va llevando a cabo desde el primer año en la carrera para tratar de ayudarlos a que ellos vayan desarrollando habilidades tales como el preguntarle al profesor o a la profesora sobre sus necesidades y sobre su aprendizaje, no tan solamente viendo el tema de la nota o de la prueba, sino que se hagan partícipes y responsables de sus aprendizajes. También es necesario que, por lo mismo, sean autónomos. Y finalmente, una de las últimas habilidades que también tenemos que desarrollar y que les cuesta muchísimo es el tema de la flexibilidad. Flexibilidad al trabajar con compañeros que no son los amigos, flexibilidad a trabajar en contextos que no son los más apropiados. Sobre todo ahora que estamos en pandemia, la flexibilidad ha empezado a tener un rol fundamental en estas características de los profesionales del siglo XXI. Como equipo docente nos empezamos entonces a preocupar el cómo cautelar de manera formal el desarrollo de estas actividades. Nosotros nos hemos dado cuenta que todos los docentes se preocupan de una u otra manera de desarrollar estas habilidades en las distintas instancias de enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas. También sabemos que las tenemos plasmadas en nuestro perfil de egreso, tanto en el perfil de egreso de la malla antigua como también de la malla innovada. Pero sin embargo, nos quedamos con este gustito a poco, con esta necesidad de tratar de formalizar y dar un poco más. Y en relación a lo que establece la profesora Carolina, avanzamos un poco a lo que es el desarrollo de la experiencia. Y en ese sentido, es que es importante mencionar que esta experiencia, ¿cierto?, ha estado desarrollada en las asignaturas de cultura y literatura británica y norteamericana, y a la vez se plasma o se proyecta en lo que es la Malla Innovada, ¿cierto?, 2020, lo cual establece las asignaturas de cultura en la enseñanza del inglés 1 y 2. En este sentido, ¿cierto?, se busca promover y potenciar el factor del gestor cultural que se busca generar como sello en nuestros egresados, ¿cierto? Eh, el cual tiene un impacto en la intervención que nuestros profesores y profesoras generen en las comunidades educativas en las cuales ellos se encuentran inmersos,
propiciando así también una intervención que promueva la interculturalidad y a la vez la diversidad de los diferentes miembros, ¿cierto?, de la comunidad educativa en la que ellos sí se encuentran inmersos. En este sentido, es que hay tres factores a considerar en el desarrollo de esta experiencia, siendo el primero la codocencia, el cual apunta particularmente al cómo dos profesores, en este caso la profesora Carolina y yo, ¿cierto?, generan instancias de participación colaborativa para el desarrollo, perdón, de esta asignatura, tanto desde la perspectiva de lo que es la historia inglesa y norteamericana y las prácticas docentes, en mi caso, ¿cierto? Y también las perspectivas orientadas a la literatura inglesa y norteamericana y la innovación pedagógica en el caso de la profesora Carolina. En esa lógica, el concepto de codocencia fortalece o busca fortalecer, mejor dicho, el, el, el parámetro, el concepto del trabajo colaborativo que se busca desarrollar en los estudiantes, comprendiendo que este es uno de los aspectos fundamentales que tienen que tener los profesores y profesoras no solo de la actualidad, que siempre han tenido que tener, ¿cierto?, en las comunidades educativas. Y en esa lógica es que los objetivos que se plantean para esta experiencia, en primer lugar, apuntan al desarrollar, como dice ahí, ¿cierto?, habilidades de trabajo colaborativo, capacidad de autocrítica, flexibilidad y autonomía en nuestros estudiantes, como se estableció al principio, ¿cierto? Son aspectos fundamentales que se busca desarrollar y que deben ser desarrollados en nuestros estudiantes, sobre todo considerando los contextos actuales que implican una diversidad y una multiculturalidad importante en los diferentes centros educativos, establecimientos educacionales, perdón. Y a la vez también se busca instalar la capacidad de innovación y creatividad pedagógica bajo este marco, ¿cierto?, que hablábamos al principio, o sea, que se mencionaba recién, ¿cierto?, de lo que es el ser un gestor cultural, básicamente, y que esa gestión cultural impacte en la comunidad educativa en la cual se encuentran inmersos los estudiantes. Y a su vez, estos aspectos, ¿cierto?, nos llevan al parámetro de la evaluación de estos proyectos, el cual, como se ha mencionado un poco, está basado en proyectos grupales que a la vez busca generar innovaciones pedagógicas tanto en la perspectiva de nosotros como docentes de la asignatura, como así también en la perspectiva de los estudiantes que participan activamente de esta asignatura. Y en esa lógica, en respecto a los procesos de evaluación, se intenciona, ¿cierto?, la incorporación de instrumentos evaluativos que, si bien ya son, ¿cierto?, aplicados y conocidos, como lo son las rúbricas de autoevaluación o rúbricas de trabajo colaborativo o de coevaluación, ¿cierto?, o evaluación par también, como se le llama, eh, la intencionalidad de generarlos y aplicarlos durante el proceso y no solamente en la parte final, como generalmente tiende a ser concebida la evaluación. Si bien esto es un aspecto que no es nuevo necesariamente, la implantación de estos procesos de evaluación durante el trayecto en función de estos proyectos, de este aprendizaje, perdón, basado en proyectos, busca generar, mejor dicho, un impacto eh, positivo y que genere una pertenencia mayor en los estudiantes respecto a las actividades que están desarrollando dentro de esos proyectos que tienen que estar desarrollando. Por lo cual la evaluación, al tomar esta triada, ¿cierto?, que implica la evaluación del proceso por parte de nosotros como docentes, la evaluación entre pares, en el cual ellos mismos, ¿cierto?, con sus miembros, con los miembros de los grupos, evalúan el trabajo y los aportes que cada uno o una de ellos ha hecho, ¿cierto? Y a la vez la autoevaluación para que reflexionen respecto a su propio desarrollo en la generación de estos proyectos e impacta o busca que impacte inevitablemente de forma significativa en cómo el estar inmerso en un trabajo colaborativo continuo, ¿cierto? Genera o no, en realidad genera, ¿cierto?, un impacto fundamental en cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser desarrollado y por ende puede generar una pertinencia y una significancia mayor. Y esto también a la vez se enmarca un poco y busca relacionarse con lo que establece el decreto 67 que se promueve en el 2018, ¿cierto? El cual establece o vuelve en el fondo a intensificar un poco la relevancia que tiene la evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje particularmente en los estudiantes a nivel escolar. Eh, entonces, en esa lógica, la generación de estas instancias de aprendizaje basada en proyectos en nuestros estudiantes busca generar ejemplos concretos que permitan modelar en cierta medida, eh, valga la redundancia de nuevo, con ejemplos a nuestros estudiantes para que así puedan replicar eh,
o plasmar ciertas nuevas ideas en cualquiera sean las posibles intervenciones que tengan que hacer en sus comunidades educativas, que, como bien establece el rol del profesor, no solamente van en la enseñanza del subsector del cual uno está a cargo, sino que a la vez generar instancias de crecimiento integral en los estudiantes y que se enmarquen en un desarrollo eh, comunitario cohesionado, ¿cierto? En todas las partes y en todos los miembros, mejor dicho, que componen la comunidad educativa. Bueno, tal y como lo menciona Julio, la dinámica de la asignatura se basa en la realización de proyectos. Hoy les vamos a mostrar algunos de los proyectos que hemos realizado en estos 2 años a través de las 4 asignaturas que hemos realizado en cultura inglesa y también en cultura norteamericana. Lo primero que ustedes pueden ver en esta foto es el musical histórico. Dentro del musical histórico dividimos al curso en 3 grupos. No fue por afinidad, fueron grupos designados, por lo tanto, los estudiantes tuvieron que desarrollar las habilidades de flexibilidad y de trabajo colaborativo, lo que fue sumamente desafiante. También tuvieron que desarrollar habilidades de gestión en el sentido de pedir la autorización para realizar grabaciones en espacios públicos y también la adaptación de material, ya que ellos tuvieron que crear una canción y realizar un videoclip en base a un momento histórico en la historia británica. Lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el video es la experiencia de un grupo grabando la vida de la reina Isabel I y adaptándola, obviamente, con un tono más juvenil al contexto contemporáneo. Otra de las experiencias que hemos desarrollado es la historia a través de memes. En esta actividad, los y las estudiantes tuvieron que desarrollar las habilidades de adaptación y de síntesis de material. Les pedimos que fuesen capaces de crear una línea histórica, tanto de la literatura como de la historia, de los eventos históricos más importantes de la historia británica, en formato de memes. La idea es que los memes también mostraran un nivel de crítica social y de análisis de los eventos, tanto históricos como literarios, que transcurrían dentro del contexto en el que ellos debían trabajar. Dentro de las habilidades que pudieron desarrollar nuestros estudiantes, podemos mencionar, por ejemplo, el empezar a trabajar con creadores y generadores de memes. El meme puede ser una instancia de aprendizaje válida e importante, sobre todo para el tipo de generación o de estudiante con el cual nuestros profesores en formación se van a encontrar en un futuro cercano en sus aulas de clases, y se ha demostrado su eficacia a través del uso de muchos profesores en Chile. Es importante también destacar que a través de este trabajo los y las estudiantes deben realizar una presentación y deben también desarrollar sus habilidades de presentación oral al mostrarlo y compartirlo con sus compañeros y con sus profesores de una manera didáctica y entretenida. Otro de estos proyectos que estuvimos desarrollando en esta experiencia docente es el universo Shakespeare a través de Instagram, esta red social, en el cual los estudiantes tuvieron que crear un mundo virtual basado en la lectura de las diferentes novelas de William Shakespeare y a través de esta plataforma. Y en este sentido, los estudiantes tuvieron que crear diferentes cuentas o perfiles en esta red social, en Instagram, los cuales estuvieran relacionados a los diferentes personajes relevantes de las novelas de William Shakespeare. Y a la vez, estas cuentas que habían creado los estudiantes tenían que interactuar entre sí. Entonces, los estudiantes tenían que verse inmersos en la cultura de las novelas de William Shakespeare y generar suficiente contenido y suficiente análisis particularmente que les permitiera generar esta interacción en la cual se diera a conocer la trama de cada una de las novelas que a cada grupo le tocó, eh, para así en el fondo fortalecer los diferentes símbolos, los diferentes episodios críticos que tuvieron las diferentes novelas que estuvieron asignadas, y a la vez esto tenía que declarar la trama también de las novelas en los cuales los estudiantes estaban trabajando,
y permitió obviamente integrar muy bien los conocimientos que tuvieron los estudiantes tras la lectura de las novelas, pero a la vez utilizar estas redes sociales incorporando las TICs en este sentido a ese aprendizaje. Y a la vez otra experiencia y otro proyecto, mejor dicho, que hemos incorporado a esta experiencia ha sido la generación de revistas digitales culturales, como pueden ver ahí, en el cual eh, se apuntó particularmente a la generación de estas revistas digitales que, basándose en diferentes épocas históricas y literarias de la cultura norteamericana en este caso. Y en función de esto, el proyecto del Digital Magazine o revista digital cultural buscaba que los estudiantes tuvieran que trabajar colaborativamente, nuevamente, valga la redundancia, en su creación mediante la utilización de plataformas virtuales online que les permitieran la elaboración de estos materiales y que a la vez tenía que incorporar insumos o conocimientos que ellos tenían que manejar y investigar para que pudieran ser incorporados en esta revista. Por lo cual entonces los estudiantes y las estudiantes tenían que investigar información relacionada a la época que ellos mismos seleccionaron, y en función de esta época tenían que incorporar hitos históricos o personajes históricos y literarios, ¿cierto? Y a la vez tenían que incorporar componentes culturales que tuvieran relación directa con los contextos en los cuales se estaban inmersos o basados sus proyectos. También en este sentido las revistas tuvieron un enfoque crítico importante, pues no solo se aludió a la incorporación de información y registros históricos y literarios que ya están establecidos, ¿cierto?, en la literatura o en los registros formales, sino que también los estudiantes se les requería hacer un análisis reflexivo y crítico respecto a ese contexto y a esos hitos históricos o literarios y a esos personajes históricos y literarios para que así generar información adicional. Esta información adicional tenía que verse reflejada en la incorporación de avisos publicitarios, por ejemplo, eh, que fueran originales, lógicamente, y que enmarcaran, por ejemplo, las demandas, preocupaciones, necesidades o roles sociales que subyacían en los diferentes contextos en los cuales los proyectos fueron desarrollados. Bueno, después de ver todas las actividades que tenemos dentro de estos 4 semestres, en donde hemos tenido la experiencia de trabajar con proyectos con nuestros y nuestras estudiantes, tanto de manera presencial como el año pasado nos tocó de manera online, son muchas las conclusiones y el análisis al que podemos llegar de cómo podemos visualizar la noción o el concepto de proyecto. Al inicio de esta experiencia, con Julio, proyectábamos la noción de trabajar colaborativamente, de manera flexible, de manera autónoma dentro de estos proyectos, pero como una instancia de evaluación. Al pasar de los semestres y viendo la interacción y también las habilidades de nuestros y nuestras estudiantes, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, presentaba un gran desafío para ellos y para ellas. De esa manera nosotros también nos pudimos dar cuenta que el no trabajar con personas afín era todo un tema. El tener que adaptar, el tener que flexibilizar los contextos, también el tema de la comunicación efectiva, el no saber cómo decirle al compañero, oye, no estás trabajando o podrías trabajar de mejor manera. Eso también nos sitúa a nosotros como profesores ante una falencia de la noción de proyecto que nosotros traíamos. Y es así como nos damos cuenta que dentro de la noción de proyecto teníamos que incluir distintas herramientas y también darle espacio al proyecto dentro de la sala de clases para poder empezar a guiarlos y a acompañarlos de manera más efectiva. Es de esa manera que nos damos cuenta que la visión de proyecto como evaluación tiene que empezar de manera gradual a centrarse más bien en el aprendizaje basado en proyectos. Cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, hablamos de una metodología de los años 50, de los años 40, incluso también la podemos remontar a la antigüedad, pero que en el área del aprendizaje de una segunda lengua es más bien nueva y novedosa. ¿Por qué? El aprendizaje basado en proyecto tiene etapas, alrededor de 8 etapas en la versión más grande y 4 o 5 en la versión más acotada.
Por lo tanto, el aprendizaje basado en proyectos, al llevarlo a la sala de clases, requiere de tiempo y esfuerzo, no tan solo de los estudiantes, sino también de los profesores que lo realizan, ya que los profesores tienen que realizar instructivos, realizar rúbricas o pautas de cotejo, y no solamente para el producto final, sino que también para los distintos entregas que van haciendo los estudiantes y las estudiantes del proceso, pautas de coevaluación y también pautas de autoevaluación. Todas estas en los últimos semestres también ya influidas con la voz de los estudiantes y una permanente negociación con sus perspectivas de aprendizaje y lo que nosotros también, como ya profesores, podemos darles a ellos para que se logre una conexión en el trabajo, en el proyecto, entre lo que ellos quieren presentar y lo que nosotros como profesores esperamos como un trabajo adecuado para su nivel y para sus capacidades. Finalmente, digamos, las proyecciones de estos proyectos, ¿cierto? Y esta experiencia pedagógica que hemos tenido con la asignatura y el aprendizaje basado en proyectos, como se ha mencionado a lo largo de esta presentación. Y en relación a las proyecciones, es importante mencionar cómo, en primer lugar, el aprendizaje basado en proyectos eh, es sin duda un esquema pedagógico significativo, en que propone altos desafíos tanto para los docentes que ejecutan, ¿cierto?, estos proyectos, que los proponen, que lo implementan en su asignatura, como también para los estudiantes que tienen que desarrollar estos proyectos como parte de la asignatura. Y en esa lógica, en nuestra perspectiva como docente de asignatura, estos desafíos también permiten un desarrollo sustancial, importante, significativo en nuestra práctica docente, ya que si bien esta orientación de aprendizaje no es relativamente nueva en la literatura, la aplicación y orientación de nuestra práctica en aula hacia este foco ha permitido dinamizar, por decirlo en algún sentido, el esquema con el cual se desarrollaban estas asignaturas previamente. Y a su vez, desde la perspectiva del desarrollo estudiantil, la generación de estas instancias ha servido como un propulsor sustancial, si lo decimos de alguna manera, en el fortalecimiento de habilidades, tanto académicas como blandas, ya que requiere un alto grado de análisis individual de los contenidos involucrados en la asignatura y principalmente también la interacción e integración de ese análisis individual con sus pares a través del trabajo colaborativo que deben hacer para lograr cumplir con cada una de las etapas que los diferentes proyectos involucran, pasa a ser un factor gravitante en el cómo los estudiantes van a poder desarrollar y al final ejecutar y concretar estos proyectos que se les solicitan. Asimismo, lo anterior refleja cómo estos proyectos permiten que los estudiantes desplieguen una amplia gama de habilidades que promueven su autonomía, ¿cierto? A través del análisis crítico reflexivo de las temáticas que tienen que abordar y a la vez la proactividad a través de la búsqueda de información activa y estrategias que le permitan concretar los proyectos, lógicamente. A su vez, esto también permite potenciar su capacidad de colaboración y flexibilidad mediante la interacción activa con sus pares y también la generación de consenso respecto a las decisiones que deben tomar como grupo para poder concretar los proyectos que van a realizar, adaptándose constantemente a las propuestas y estilos que sus compañeros y compañeras van a tener, los cuales obviamente generan un impacto eh, que se busca que sea positivo, para que así los estudiantes logren desarrollar estas habilidades de buena manera, o mejor dicho, consolidar estas habilidades. Y a la vez, considerando esto, la importancia que tiene la comunicación efectiva entre los profesores de la asignatura con los estudiantes es vital para lograr llegar a buen puerto en este esquema de aprendizaje. Por proyectos, pues tenemos que considerar que son los estudiantes, obviamente, los participantes activos y claves de este proceso, lo cual deja, obviamente, a los profesores principalmente como mediadores, más que guías, a pesar de que se parezca, obviamente, pero el concepto de que los profesores solamente propician las herramientas para que las habilidades que tienen que desarrollar perdón, los estudiantes para cumplir con los proyectos eh, sean efectivamente trabajadas en conjunto, tanto con los docentes, en este caso, como con sus pares. Y finalmente se llega al concepto de, en el fondo, de cómo estos aspectos que hemos estado hablando hasta ahora promueven una inclusión, una coevaluación y una autoevaluación continua
en los diferentes participantes de este proceso, no solo en los estudiantes, repito esa parte también, sino que también en los docentes que estamos a cargo de la asignatura, y a la vez llega el concepto de lo que es la negociación del currículum, entendiéndolo como el proceso en el cual se busca hacer partícipe a los estudiantes y a las estudiantes en su propio proceso, pero no solamente partícipes en el proceso de reflexión, sino que también en el proceso de toma de decisiones respecto a cómo los proyectos tienen que ser desarrollados. Ellos mismos analizan su propio progreso y en función de ese progreso toman decisiones respecto a cómo los proyectos deben desarrollarse y a la vez en el planteamiento de las actividades respecto a las etapas para poder llevar a cabo cada proyecto, esas actividades que tienen que desarrollar, ¿cierto? La toma de decisiones va a ser constante y activa y a la vez apunta a este trayecto formativo en el cual se les pide en estado de avance a los estudiantes y a la vez reuniones grupales para que vayan evidenciando este trabajo colaborativo y así a la vez fortalecer y evidenciar, valga la redundancia, este aprendizaje por proyectos que se dispone en, en la generación de actividades de esta asignatura. Y bueno, para finalizar, aquí tenemos las referencias de nuestro trabajo. Si hay algún profesor, profesora interesado o interesada en contactarnos, bueno, ustedes ya saben que nos pueden contactar por mail y podemos discutir, podemos tener alguna reunión sobre los distintos bemoles de cómo se pueden implementar este aprendizaje basado en proyectos dentro de distintas asignaturas y cuáles son los desafíos, las partes positivas, las partes negativas, las partes más fáciles y las partes más difíciles. Y bueno, solo nos queda agradecerles por estar compartiendo con nosotros esta experiencia y esperamos verlos prontamente en alguna otra ocasión que la universidad nos brinde para compartir sobre la discusión de estos temas que nos marcan, nos ayudan y finalmente nos acercan también como comunidad docente. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta sesión. Espero que hayamos podido compartir una experiencia enriquecedora para todos y para todas, tanto profesores, profesoras como profesores y profesoras de formación, ¿cierto? Así que nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto. Que estén muy bien.